Vamos a empezar leyendo Hebreos 10, versículo 18. Hebreos 10, 18. Estamos en el título del mensaje que no pudimos terminar ayer y que tiene que ver con la ofrenda de Cristo. Él ofrendó su vida y ese sacrificio de Cristo reemplaza todos los sacrificios del antiguo pacto. Voy a repetir, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario reemplaza todos los sacrificios del antiguo pacto. Por eso dice aquí en Hebreos 10, 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces nosotros tenemos que saber que la muerte de Cristo no solamente sirve para perdonar pecados, sirve para quitar el pecado. Es muy importante que nosotros como cristianos entendamos todos estos detalles. Yo vivo impresionado de las 14 epístolas del apóstol San Pablo. Vivo tremendamente impresionado. Los secretos más profundos de Dios, lo que está allí en su corazón, Dios se lo dio a Pablo y por eso tenemos que leer todas sus epístolas si queremos aprender a predicar. Solo usando las epístolas de Pablo nosotros podemos aprender a predicar. Claro está que tenemos que usar los evangelios. No me saquen de contexto, por favor, porque hay hermanitos que a veces cuando yo hablo de esta manera, rápido están allí para oponerse y decir, no, es que usted no toma en cuenta a Jesús. Claro, si Jesús es nuestro Dios, Él es nuestra base. Los evangelios son una base. Pero los evangelios solo revelan los 3 años y medio de ministerio de Cristo y su vida de 30 años de preparación. Luego de Hechos a Apocalipsis nos presentan a un Cristo resucitado que opera dentro de los cristianos. Claro que es la base. No podemos ignorar los evangelios. Es como que quisiéramos ignorar el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vamos a ignorar? Si todo el Antiguo Testamento es una parábola para entender el Nuevo. Bueno, no los estoy regañando, ¿eh? Solo les estoy tratando de hacer entender que por favor me toleren, por favor ténganme paciencia, por favor escuchen bien el mensaje, porque es un rompecabezas que hay que estarlo armando. Cada vez que hablamos, cada día que predicamos, nosotros tenemos que usar piezas de este rompecabezas y mostrarle a los hermanos que estamos en ese orden de poner las piezas en su lugar. Amén. Pues donde hay remisión de estos, ¿remisión de qué? De los pecados. Donde hay remisión de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. Pues donde hay remisión, o sea, donde hay perdón, ¿verdad? La remisión en los guatemaltecos saben lo que es remisión. Que cuando lo para uno un policía y lo reporta al departamento de tráfico diciendo que uno eh, infringió la ley, le dan un papelito a uno que se llama remisión. O sea que es para pagar una multa por haber infringido la ley. O sea que esa multa le hace a uno que le perdonen. Como quien dice, bueno, paga la multa por haber infringido la ley y sigue manejando, a pesar que le acumulan puntos. Bueno, aquí en Estados Unidos cada vez que le dan a uno ticket, aquí se llama ticket, cada vez que le dan a uno ticket, le van acumulando puntos y le aumentan su aseguranza y puede llegar a cierto momento que tiene varios puntos y le suspenden la licencia de manejar por un tiempo. Bueno,
La cosa es que no se la quitan en definitiva, sino que después de un castigo le vuelven a dar la licencia. Por eso se llama remisión. Es un perdón, pues, un perdón pagado, un perdón pagado. Nosotros tenemos perdón pagado. O sea que Cristo pagó la deuda nuestra y por esa remisión es que nosotros podemos seguir viviendo. Él nos da vida, Él perdona nuestros pecados. Ahora, fíjense que este capítulo 10 les dije ayer que es una repetición del capítulo 8. Pero a mí me llama la atención que aquí en este capítulo 10, de los versículos 1 al 18, nos muestra con toda claridad, y dije, repetición, de que la ofrenda de la vida de Cristo, la ofrenda de su vida en la cruz, es el sacrificio que Dios acepta para perdonarnos a nosotros nuestros pecados y quitarlos. Porque según la ley se mataban animalitos y no les quitaban el pecado. Mira cómo dice el 10.1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjate pues, algo bien importante. Dios quiere quitarnos la conciencia de pecado. Quitarnos la conciencia de pecado, o sea que esa conciencia que siempre nos acusa. La conciencia de pecado es que tú siempre te estés acusando. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros entendamos que el sacrificio en la cruz quita el pecado, quita el pecado, o sea que lo lleva a su fin. La cruz del Calvario hizo del pecado historia. El pecado para nosotros ha llegado a ser historia. Hay perdón de pecados y hay limpieza de maldades. Mira, en el versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, refiriéndose a los israelitas. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tú me has oído hablar a mí una y otra vez y lo diré 1000 veces. 1000 veces. Lo diré que nosotros somos gente de fe. Nosotros somos gente de fe. Dios no hizo pacto con nosotros, sino que nosotros por fe abrazamos el pacto. Él hizo el pacto, Él vino y Él hizo el nuevo pacto. Esta es mi sangre, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Él puso la copa y el pan sobre la mesa. Y el que quiera que coma, venga a mí y coma y beba gratuitamente. O sea que él no se comprometió con ninguno, a pesar que debido al estudio que tenemos de la Biblia y que tenemos cierta experiencia en entender la Biblia, nosotros sabemos que fuimos escogidos y predestinados y que ninguno puede venir a ser una persona de fe si no fue enseñado por Dios para tener fe. Ahora fíjense pues, porque aquí hay mucha tela que cortar, hermano. Y si uno no corta bien la tela para hacer bien el vestido, hermano, no hay una justicia buena. Fíjese que les digo que hay mucha tela que cortar porque ¿cómo explicarían estos pasajes ustedes? Vamos a ir a un pasaje de Romanos y está en el capítulo 3. Ya Romanos ya lo estudiamos, pero no cae mal volver a estudiarlo. Si lo estudiamos 10 veces, las 10 veces nos va a hablar Dios. Entonces notemos, vamos al capítulo 3 de Romanos y vayamos al versículo 21. Recuérdense que hay algo bien tremendo que nosotros debemos de entender para no ser cristianos mezclados. Porque es muy fácil ser cristianos mezclados. Es muy fácil
mezclar la ley con la gracia y tratar de vivir una ley con gracia. Porque eso es lo que tratan de hacer los judíos, eso tratan de hacer los adventistas cristianos, judíos cristianos y adventistas cristianos. Los judíos cristianos se identifican como mesiánicos, pues, aunque los judíos ortodoxos no quieren a los judíos mesiánicos, porque para ellos los judíos mesiánicos son wannabe. Pero miren cómo dice, para que nosotros pues nos movamos en una palabra sobria. Si tú te quieres mover en una palabra sobria, mira lo que dice allí en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero mira, dice, aparte de la ley. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que hay justicia de Dios, escúchame bien, hay justicia de Dios para los que son de la ley. Y hay justicia de Dios para los que son de fe. Me dices, ¿me lo podría explicar, hermano Gilberto? Amén. Todo está en el contexto. Mira cómo dice en el versículo 29. Ahí mismo en el contexto dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es único. Dios es único. No vayas a mal usar los pasajes porque hay hermanos que para decir que Dios no es triuno usan este versículo. Dios es uno y enseñan la unicidad de Dios, pero aquí cuando tú vas al griego dice que Dios es único, o sea que no hay dos dioses ni hay tres dioses, porque el único Dios verdadero es Dios de los judíos y es Dios de los gentiles. Y por eso dice, y él justificará por la fe a los judíos. Fíjate, hermano. Y él justificará por la fe a los judíos, porque los judíos son la circuncisión. Y por medio de la fe a los gentiles, a la incircuncisión. Fíjate, entonces uno tiene que poner mucha atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es fácil predicarla. No vayas a creer tú que esto es, enchílame dos de asada y dos de pollo y unos cuantos de lengua para empezar. No, mi hermano, esto no es fácil, porque Dios es único y Él justificará por la fe a los judíos y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, ¿por qué decimos que Él va a justificar por la fe a los judíos? A los judíos de fe. ¿Te das cuenta que sí hay judíos de fe? O sea que hay muchos que guardaron la ley y eran de fe. Por eso es que cuando lleguemos al capítulo 11 de aquí mismo de Hebreos, tú vas a darte cuenta que empieza con Abel hasta nosotros, y pasa por los de la ley también, pasa por los patriarcas, pasa por la ley. Es más, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él se encarnó y vino en su primer venida, hubieron judíos de fe que lo recibieron. Y ellos fueron los que empezaron la iglesia, eran judíos cristianos. Entonces, yo quiero que veas que aquí hay algo muy importante que entender, porque de ambos pueblos se hizo Dios uno. Pero todos los que eran de fe, no vayas a creer tú que Moisés no era de fe. Moisés era el que Dios usó como caudillo para guiar un pueblo completo y les enseñó la ley. Pero ¿qué te parece que Moisés era un hombre de fe? O sea que Moisés llegó a entender. Si es más, la Biblia dice que a Moisés le reveló sus caminos. Al pueblo de Israel, a muchos de ellos no les dio fe Dios. Ellos dicen que no fueron de fe. Pero Moisés era de fe. Moisés sabía que no eran los sacrificios de animales los que lo justificaban. Él sabía que no. O sea que yo estoy seguro que cuando Moisés dio la ley de que se hicieran sacrificios para que los pecados fueran perdonados. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas bien lo que estoy enseñando. Yo estoy seguro que a Moisés, que Dios le reveló sus caminos, él decía, yo sé
que al matar este animalito, al derramar la sangre de este animalito, esta no es la realidad. La realidad es el verdadero Cordero. Esta es una sombra de lo que va a pasar en el futuro. Fíjate, Abraham, tú puedes leerlo. Dice que Abraham vio de lejos la ciudad, la Nueva Jerusalén. Abraham lo ponen como un ejemplo de fe. ¿Tú crees que Abraham no hacía altares? Abraham aún iba a sacrificar a su propio hijo. Pero Abraham sabía, ¿no ves que dice que él, cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac, lo iba a sacrificar y él sabía que se lo iba a devolver en resurrección? Aleluya. Entonces ellos actuaron por fe. Lee bien la vida de Moisés y te vas a dar cuenta que Moisés era un hombre de fe porque a él le reveló Dios sus caminos. Y mira cómo dice eh, aquí en Romanos 3, en el versículo 20. Si leemos despacito Romanos 3:20, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando pura verdad, hermano, y pura realidad. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso es de que las preguntas que hace aquí el apóstol, ¿verdad? Dice en el versículo 31, en el 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, fíjense, si alguien no lee correctamente todo el contexto, va a decir que aquí está diciéndose que aunque seamos de fe, que guardemos la ley. Fíjate que puede uno cometer ese error si no tiene cuidado, porque al no leer con cuidado estos contextos, mira, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Tú le preguntas a un adventista respecto a estos pasajes y él inmediatamente te va a decir, hermano, es que tú no puedes invalidar la ley. Mira lo que dice la Biblia. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sí, pero aquí no está diciendo que nosotros vivamos bajo la ley, porque entonces se va a contradecir el apóstol, porque en Hebreos y en Gálatas vamos a encontrar expresiones, por ejemplo, en Gálatas. Mira cómo dice Gálatas 3:12. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe. Te das cuenta que no es fácil predicar el evangelio. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero claro, te dice Gálatas que la ley no es de fe. Entonces, no vayas a malentender porque te vas a volver adventista. Y la meta de Dios no es volvernos adventistas. La meta de Dios no es volvernos pentecostales. La meta de Dios no es volvernos bautistas. La meta de Dios no es volvernos mormones. La meta de Dios no es volvernos testigos de Jehová. La meta de Dios no es volvernos católicos. La meta de Dios no es volverte metodista. La meta de Dios no es volverte recobro. La meta de Dios no es volverte ninguna denominación, hermano. Eso es imposible. Por eso dice Pablo que la ley se debe de usar legítimamente. Si tú aprendes a usar la ley legítimamente, entonces vas a saber que ella solo tiene tres funciones. Créeme, esto es el resultado de años de estudio de la palabra en una forma sobria y balanceada. La ley solo tiene tres funciones. Y si la usas legítimamente, le das esas tres funciones. La primera es que la ley sirve para saber quién es Dios. La segunda, aquí te la leí,
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es que la ley no se puede invalidar. Si la invalidas, ya no hay forma de que puedas ir a Cristo, porque la ley es el ayo para ir a Cristo. Entonces, por favor, ponme mucha atención en esta mañana, porque el mensaje de hoy es muy instructivo. El mensaje de hoy es muy ubicativo, te va a ubicar, te va a poner en una mente sobria, te va a poner en un entendimiento correcto. Entonces, la primera función de la ley es conocer quién es Dios. El segundo, conocer quiénes somos nosotros, pecadores. Y la tercera función de la ley, y solo esas tres funciones tiene en toda la Biblia, capturarte, traerte a Cristo. Si la ley no te trae a Cristo, la ley está invalidada. La ley es el ayo, es para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque hasta que tú te das cuenta lo que tú eres y lo que es Dios, reconoces que la ley te capturó. Y entonces te rindes, le das tu corazón a Dios y todo esto hace que resultes siendo un hombre de fe. Mira, si tú tienes una Biblia con títulos de Hebreos 10, porque ya mañana vamos a seguir avanzando, pero hoy quiero dejar bien claro que el pecado ha sido quitado, que el pecado ha llegado a ser historia. Y solamente cuando tú entiendes que el pecado ha llegado a ser historia, puedes abrazar la fe. Mira cómo dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero si tú tienes títulos en tu Biblia, por ejemplo, la Biblia que yo tengo es el punto número 6, arriba, antes del versículo 19 es el punto 6. Es una B pequeña y una I romana. Eso es el número 6 y dice la fe, un camino superior. Y está del 10:19 al 12:29. Ahí va a cubrir todo lo que es la fe. La fe, un camino superior. O sea que la fe es superior a la ley. La fe superior a la ley. Pero tú te diste cuenta que los de la circuncisión, que son judíos, todos ellos, los que fueron de fe, todos ellos van a ser justificados. Y todos los cristianos que somos de fe, vamos a ser justificados. O sea que la justicia de Dios es por fe. Por eso desde Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, como ahora ya me estás entendiendo más, la fe nos va a introducir a una vida que nos lleva al lugar santísimo. Ahora tú sabes que todas esas son metáforas, son ilustraciones que nos sirven para entender a nosotros cómo es que nosotros llegamos a Dios. Ayer te dije que el apóstol habla de acercarnos y por eso vas a encontrar muchas veces en Hebreos la palabra acercarnos, acercarnos, acercarnos. Hebreos 4:16 habla de acercarnos, Hebreos 7:25 habla de acercarnos, Hebreos 10:22 habla de acercarnos, Hebreos 11:6 habla de acercarnos, ¿sí? Hebreos 12:22 al 24 habla de acercarnos. Así que gracias a Dios que estamos entendiendo porque dice el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros estamos acercándonos, acercándonos, acercándonos hasta llegar al lugar santísimo. O sea que nuestra salvación está enfocada desde el atrio. Por eso nos ponen al tabernáculo como un ejemplo, pero no es para que nosotros entremos a un tabernáculo literal, sino que es para que entremos a un santuario celestial,
a un santuario, porque aquí el tabernáculo literal es solo sombra de una realidad, la realidad es Dios mismo. En el cielo hay un santuario que tiene un atrio, que tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo, para que entendamos nosotros que lo que Dios está eh, procurando en nosotros y lo está logrando es que lleguemos y que aprendamos a vivir en su presencia misma, en su presencia misma, en su presencia. Que sepamos que donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier carretera, en cualquier parte, donde quiera que estemos, estamos en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Porque Cristo es el que nos abrió la entrada a Dios, ¿verdad? Entonces tienes que tener todo eso en tu pensamientito. Entonces, el pecado ya ha sido quitado, el pecado ya ha llegado a ser historia y por ese motivo es que en el versículo 18 se nos dice, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado, puesto que el pecado ha sido quitado. Ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Y esto es algo muy lógico, pero necesitamos decirle algo muy interesante, mi hermano, que hemos estudiado Hebreos muchas veces durante muchos años y no podíamos ver que en Hebreos 8 se menciona la ley de vida. Y porque esta ley de vida se repite en Hebreos 10, así que escuchemos esto. Cristo ha logrado dos cosas principales que pertenecen a la economía de Dios. Ustedes ya saben que llamamos economía de Dios o administración de Dios a su propósito eterno. Su propósito eterno es su economía. Entonces, Cristo, por un lado, quitó nuestro pecado, ese pecado que entró por Adán para frustrar el propósito eterno de Dios. Cristo vino a quitar ese pecado y lo logró, hermano. Nosotros estamos hablando de cosas que ya Cristo logró. Él logró quitar el pecado fue quitado, por un lado. Por otro lado, en resurrección, Él se ha impartido a sí mismo dentro de nosotros como nuestra vida, la cual está operando dentro de nosotros y se está extendiendo a todas las partes internas de nuestro ser. Cristo hizo esas dos cosas cuando Él vino la primera vez. Así que el pensamiento principal de estos 18 versículos del capítulo 10 de Hebreos es que Cristo ha quitado el pecado de en medio, llevando a cabo todo aquello que los sacerdotes levíticos del pasado fueron incapaces de hacer. Pero Cristo sí lo hizo. Y lo hizo de una sola vez para siempre. Y ahora, después que quitó el pecado de una vez para siempre, se impartió dentro de nosotros como el espíritu de vida, como el espíritu de la ley de vida, para que nosotros lleguemos a ser igual a Cristo, para que nosotros lleguemos a ser la expresión corporativa del mismo Cristo, que lleguemos a ser iguales a Cristo, hermano. Esa es la ley de vida que funciona automáticamente dentro de nosotros. Esa es la vida que Dios ha puesto en nosotros y nosotros por eso debemos ser permeados de ella, saturados de ella, ungidos por ella, hermano, porque esa vida infunde, fíjate, la misma vida de Dios en nosotros. Entonces Dios se está reproduciendo a través de nosotros. Eso es lo que Dios está buscando, cómo reproducirse a través de nosotros. Pero luego Él nos va a introducir a cosas más profundas, porque Él quiere llevar este propósito a una consumación. Nosotros estamos en un proceso y Él quiere llevar ese proceso a una consumación. Así que nosotros debemos dejar a Dios que se trabaje dentro de nosotros
ser sus colaboradores. Si nosotros no colaboramos con Dios, no hay forma de que Él, por medio de el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, funcione en nosotros. Si no cooperamos, Dios no puede cumplir su plan. Y por eso ya sabemos que soberanamente, cooperes tú o no cooperes, coopere yo o no coopere, Él de todas maneras lo va a llevar a cabo, porque sus dones son irrevocables, porque Él nos escogió y nos predestinó. Y gracias a Dios que nosotros en este ministerio, Dios nos ha revelado que ningún cristiano ha sido nacido de nuevo para ser derrotado. Todos nosotros nacemos de nuevo para ser vencedores y no importa qué sea lo que pase en nuestra vida, la Biblia registra que nosotros al final somos vencedores y por eso hemos venido insistiendo en que en el Nuevo Testamento no hay verbos en futuro, sino que todos los verbos del Nuevo Testamento están en tiempo pasado, porque aunque te parezca raro, Dios ya lo logró. Dios ya logró tu perfeccionamiento, Dios ya logró tu consumación, así que tú eres un vencedor. Lo único que hemos aprendido es que puedes ser un vencedor temprano o un vencedor tardío. Ya ahí depende de la negación de tu alma. Entonces, esta es la operación divina que, valga la redundancia, opera dentro de nuestro ser, para que nosotros seamos la reproducción de Dios mismo y de esa manera Él pueda lograr el cumplimiento de su propósito. Hermanos, así hablando sencillamente, esto es lo que Dios desea. Todos debemos de saber que esto es lo que Dios está procurando. Él está procurando esto para que se llegue a un cumplimiento. Nuestra experiencia en Cristo empezó en el altar de bronce, que es en la cruz, pero termina en la ley de vida, que es en el lugar santísimo, con la presencia misma de Dios dentro de nosotros. Qué gran bendición es esto, hermano. Qué gran bendición que Dios haya quitado el pecado de en medio. Fíjate que en los evangelios están registradas todas las cosas que Cristo logró en la tierra durante su ministerio terrenal. Luego en las epístolas se nos habla de su ministerio celestial. ¿Cómo entonces es posible que en la economía de Dios Cristo haya logrado solo dos cosas? Aleluya. Principalmente quiero decirte, el propósito de Dios debe de ser reconocido. Dios nos ha revelado desde el principio del Antiguo Testamento que Él tiene un deseo en su corazón y que Dios se lo propuso desde el principio. Si tú lees desde el principio, Él cuando creó a Adán, cuando hizo a Adán y lo formó, su propósito era mezclarse con Él. Por eso la Biblia revela, o desde su principio revela algo muy simple, que es que el hombre coma. Porque la idea de Dios es mezclarse con el hombre desde el principio. Te he mencionado que es bien importante conocer los orígenes, conocer los principios, para que no te vayas a extraviar en el camino. Si uno lee detenidamente Génesis, en Génesis está todo el propósito de Dios. Todo, todo, todo. Y solo se desarrolla a través de toda la Biblia para que al llegar a Apocalipsis nosotros entendamos. Por eso te das cuenta que la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. La Biblia comienza con el hablar de un comer y termina con el hablar de un comer. O sea que la idea de Dios no debemos perderla de vista. El estado primigenio de la idea de Dios, o sea, lo principal, lo original, es mezclarse con el hombre. Dios quiere mezclarse con el hombre, quiere hacerse uno con el hombre. Y por eso lo ilustra con un matrimonio, no serán dos, sino una sola carne. Lo ilustra con comer. Sí, es hacerse uno. Entonces,
Dios nos revela desde el principio de la Biblia cuál es su propósito, ¿verdad? Y lo que Él quiere eliminar es la rebelión que vino al hombre por medio del rebelde, pues, porque la rebelión no fue aquí en la tierra, la rebelión fue celestial, pero esa rebelión se trajo a la tierra y esa rebelión es la que Él quiere eliminar. Entonces, el problema del pecado fue cuando Satanás sedujo al hombre y le introdujo ese elemento de pecado. Y entonces Dios necesitaba tomar medidas respecto a ese pecado para solucionar ese problema. Y Él lo hace de la manera que nosotros leemos en la Biblia. Él se hizo hombre para terminar con el problema del pecado. Sin embargo, su propósito no cambió. Él todavía deseaba ser expresado y erradicar los problemas que surgieron a raíz de esa caída. ¿Sí? ¿Eh? O sea que erradicar el pecado es erradicar eso que Satanás inyectó en el hombre. ¿Por qué no decirlo? Es vencer totalmente a Satanás. Ese es el propósito de Dios a través de nosotros. Hoy Él lo está logrando por medio de impartirse como el espíritu de vida. Y por eso tuvo que tomar medidas contra ese pecado y vencer a Satanás, que ha introducido su reino en su creación, formación y hechura. Ahí está metido, está usurpando y tiene que eliminarlo. Dice que Él se fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea que cuando dice que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ya sabes que los pies le pertenecen al cuerpo. O sea que él ya lo venció, él como cabeza venció al diablo, pero ahora falta que los pies, que los pies lo pisoteen. Falta que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea vencedora para que cabeza y cuerpo sean vencedores y el hombre universal, corporativo, el Dios hombre se establezca para que reine eternamente. Oh, qué maravilloso es esto. Muy bien, ya se me fueron 40 minutos y le doy gracias a Dios que estamos aprendiendo. Entonces voy a terminar con el último punto. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Hebreos 10, del 15 al 17. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, pues porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón o en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, regularmente nosotros consideramos primero el pecado. Pero en realidad no debería de ser así. En realidad el nuevo pacto está relacionado con tres cosas. El nuevo pacto se relaciona con la ley de vida que está siendo escrita en nuestros corazones, que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, y tener la habilidad interior de conocer a Dios por la eternidad. Fíjense, pues voy a volver a repetir estas tres cosas que son eternas. Regularmente cuando nosotros pensamos o hablamos del nuevo pacto, consideramos primero el pecado. Pero la realidad no debe de ser esa. Nosotros debemos de entender que el nuevo pacto lleva consigo tres cosas eternas. La ley de vida que está siendo escrita en nuestros corazones, que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, y la habilidad que Dios nos ha dado interiormente de conocerlo, de conocer a Dios, sí, esto es por la eternidad.
Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchos de nosotros somos cristianos que siempre nos estamos acordando de nuestros pecados. Fíjate que Dios dice que Él nunca se va a acordar de sus pecados, de tus pecados. Mira, ahí lo dice. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero el 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estoy terminando el mensaje de hoy, dándote una declaración que viene del corazón de Dios. Dios dice que Él ya te perdonó tus pecados. Dios dice que Cristo murió por tus pecados. Dios dice que el pecado ha sido quitado de en medio. Entonces, ¿por qué tú todo el tiempo te estás acordando de tu pasado? Fíjate que habla de que ya no hay conciencia de pecado. Que no haya conciencia de pecado es, ¿por qué te sigues acusando por los pecados que cometiste? Porque tú sabes de qué estoy hablando. Muchos de nosotros tenemos muchos pecados que cometimos que todavía nos estorban en la mente. Sí, algunos hermanos fueron violadores y no se les olvida que fueron violadores. Hay hermanos que fueron ladrones y no se les olvida, ahí lo cargan todo el tiempo en su mente. Hay muchos hermanos que engañaron a sus esposas y no se les olvida. Y hay esposas que engañaron a sus esposos y no se les olvida. Y hay, mira, te puedo mencionar todos los pecados que cargas ahí en tu conciencia. Olvídalos, olvídalos, hermana. Olvídalos, hermano. Es que estás pisoteando la sangre de Cristo. Si Dios dice en su palabra y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, si nosotros queremos participar en el propósito de Dios, nosotros tenemos que borrar el cassette. Nosotros tenemos que participar en lo que Dios nos está declarando, hermano. Sí, tú tienes que aprender a permanecer en paz. Ya basta. Si fuiste atormentado por esos pecados cuando los estabas haciendo y que descubriste que lo que no querías hacer, eso era lo que siempre resultabas haciendo, ya murió Cristo por ti, mi hermanito, ya murió Cristo por ti, como decía el tío de mi esposa, hermano. Ya Cristo murió por ti, hermana. Ya Cristo murió por ti, ya te perdonaron, ya estás perdonado. Por eso es que Él dice, vete en paz y no peques más. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, tiene fe en Dios. ¿Tienes fe en Dios, hermano? Mira qué lindo, como dice mi hermanita María Teresa Cervantes, ella dice, nuevas criaturas somos. Hermano, yo me acuerdo que una vez leí algo muy bonito porque dice, si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. Si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. Hermano, nosotros somos gente perdonada, tú estás perdonado, por eso es que yo te he dicho, el cristiano no anda procurando bien, procurando ver cómo cae. Dios nos libre, hermano, nosotros no andamos buscando cómo caer, nosotros andamos buscando cómo no caer. Esa es la diferencia, ahora somos nueva criatura. Dice Lalito, amén, gracias Señor. Somos libres de todo nuestro pasado por la sangre de Cristo. Yo no sé por qué hay hermanos que todavía dicen que sus raíces ancestrales no los dejan ser vencedores, hermano. Eso es basura. Eso es basura. Mira, hay grupos que dicen, hay que ministrarte el alma para que seas liberado.
Hermano, eso es menospreciar la sangre de Cristo y menospreciar la palabra. La palabra dice que Dios nunca más se va a acordar de todos tus pecados. Hay hermanas que abortaron y ahí andan con ese pensamiento: yo aborté, yo maté, yo fui asesina. Asesina, ya te perdonaron, ya confesaste que fuiste asesina, ya te perdonaron. Ya la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es maravillosa, la sangre de Cristo es poderosa. Deja de estarle quitando la efectividad a la sangre. Ojalá, hermano, que en esta preciosa mañana todos nosotros seamos liberados de nuestra conciencia de pecado. Así que el capítulo 10 de Hebreos, después de que repetimos el punto principal del nuevo pacto, el cual es la ley interior de vida. ¿Te diste cuenta por qué te dije que no podemos estar insistiendo en el pecado? Y ojalá que los predicadores aprendieran, hermano, porque hay pastores que les dicen: es que usted no predica contra el pecado. Ay, hermano, es que el hermano Carrillo no predica contra el pecado. ¿Qué más quieres, hermano? Te estoy diciendo la verdad. Yo no estoy predicando que pequemos. Yo estoy diciendo que ya fuimos liberados. ¿Para qué seguir en eso? Por eso dice Pablo: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, nosotros ya no somos llamados para seguir pecando, pero tampoco eres llamado para estar martirizado por tus pecados pasados. La ley interior de vida, el Espíritu dice que el Señor de ninguna manera se recordará de nuestros pecados e iniquidades. Y puesto que el Señor mismo no desea recordar nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para estarnos recordando de nuestros pecados? Dios perdona y Él olvida, hermano. Por eso dice que echa nuestros pecados en la más profunda mar, donde nadie puede llegar, hermano. ¿Para qué vas a andar de buzo? Así me acuerdo de un hermano que decía: ya andamos de buzos hasta el fondo del mar, recordando nuestra historia pasada, recordando todo lo malo que hicimos, hermano, cuando eso ya no tiene ni va con nosotros, hermano. Sí. Terminemos este punto. ¿Qué significa olvidarnos de nuestros pecados? Que nos consideremos como que nunca hubiéramos pecado. Sí, perdonar significa olvidar. Si usted se recuerda de sus pecados, significa que no se olvida. Y Dios es capaz de perdonar y olvidar, hermano. Eso es maravilloso. Eso es suplementario, hermano. Aleluya. Cristo ya ha quitado el pecado. ¿Tú lo crees, hermano? De verdad, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú lo crees? Nosotros debemos, si Dios ya se olvidó de los pecados de los hermanos, ¿para qué les vamos a estar recordando que son pecadores? Mejor recordémosles que hay una vida de Dios que está trabajando dentro de ellos y que la dejen operar para que se les quiten los deseos de pecar. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Cristo ya quitó el pecado. Hablemos de la vida, hermano. Hablemos de la vida. A muchos les gusta hablar de sus pecados. Sí. Les gusta decir que hablemos del pecado, hermano. Sí. Yo no pienso que un doctor se mantenga hablando de los cánceres, hermano. Él se mantiene ocupado en ver cómo encuentra la medicina para los cánceres. Jamás he visto a un doctor deleitarse hablando del cáncer, hermano. Él siempre está hablando de la medicina para curarlo. Hermano, nosotros tenemos que disfrutar lo que han hecho por nosotros. Por eso dice que al que mucho le han perdonado, mucho ama, hermano. Mejor concéntrate en el amor. Es que nosotros tenemos un problema, hermano, que nosotros somos tan malos que nos concentramos en los defectos de las personas. A nosotros nos deleita el estar hablando mal de nuestra esposa, nos deleita el estar hablando mal de nuestro esposo, de sus debilidades y de todas las cosas malas y negativas que hemos pasado, hermano. En vez de hablar que somos una nueva creación, en vez de hablar que todo lo podemos en Cristo Jesús, en vez de hablar, hermano, que nosotros somos santos, que Él ya nos santificó y que ya nos cambió y que ya hizo la obra, hermano.
Oh, mi hermanito, ¿por qué no en esta mañana te renuevas de tu mente, hermano? Renuévate. Dile, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, hermano. Nosotros necesitamos más de Cristo. Nosotros necesitamos ser liberados. Nosotros necesitamos que Cristo nos toque, hermano, y que vivamos la realidad de nuestro presente. Hoy es el día de salvación. Dile, Señor, hoy estoy lleno de gratitud ante ti. Señor, aquí estoy, abro mi espíritu a ti. Señor, abre mis ojos para que vea la realidad de la vida cristiana. La realidad de la vida cristiana es que yo he sido perdonado. Yo he sido limpiado. Yo he sido justificado. Yo he sido glorificado. Yo he sido perfeccionado, yo he sido santificado, yo he sido transformado. Aleluya, estoy en el lugar santísimo. Seguimos mañana. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta la próxima.